Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y para hoy fuera de joda, les digo que ahora sí que está pasando absolutamente de todo, pero de todo. Como que en 2 días fue una explosión de cosas que empezaron a pasar en relación a los casos que seguimos en el canal. Por un lado, vamos a estar hablando del caso de Valeria Márquez, ya que nada, en el video anterior les tiré una bomba y hoy vamos a estar como indagando más en esa bomba. Les voy a traer más información sobre qué fue esto que pasó en donde supuestamente le quitaron la vida al ex suegro de Valeria. Y no solamente les voy a estar contando eso, sino también qué hay detrás de la relación que ella tenía con Sullivan, también con Vivian, etcétera, etcétera. No sé, está muy interesante la información de hoy. Por otra parte, tenemos que hablar del caso de Loan. Muchos seguramente deben saber que estuvieron sucediendo varias cosas tras realizarse la primera audiencia por el caso. Vamos a hablar todo lo que pasó y también les voy a traer una actualización de la serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que sucedió en el caso. Y vamos a resucitar de alguna forma, por así decirlo, algunos casos de los cuales no hablamos hace bastante porque no hubieron actualizaciones. Y les estoy hablando del caso de los jubilados desaparecidos y del caso de Diego Fernández Lima y Christian Graf. Ya que sí, sucedió una bomba en estos días, chicos. Salió a hablar la ex mujer de Graf. ¿Se acuerdan que yo les decía que había cierta información que decía que ella quería hablar, quería contar su versión? Bueno, contó todo y no saben todo lo que dijo. Bueno, sin nada más que agregar, entonces vamos directamente a empezar. Bueno, vamos a empezar con el caso de Valeria Márquez, obviamente, porque sé que la mayoría está aquí por este caso y voy a ser buena una vez más y lo voy a estar poniendo al principio. Ya que, como les digo, es demasiado fuerte todo lo que vamos a ver hoy. Antes que nada me gustaría agradecerle a Andros, que es un suscriptor que me mandó toda esta información, o sea, literalmente toda la información que les voy a mostrar me la mandó él, me lo comentó él, por eso le quiero dar los respectivos créditos. Y fue justo, ¿se acuerdan que les comentaba en el video anterior? Que él me mandó unos segunditos antes de empezar a grabar gran parte de esta información y después me siguió mandando más. Entonces, nada, totalmente agradecidos hacia él. Y bueno, vamos a empezar. Primero vamos a repasar viendo qué fue lo que pasó con el padre de Sullivan, el exnovio de Valeria. Y después vamos a proceder con la nueva información. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, murió en el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco. La noche de este martes, nuestros compañeros aquí en Latinos, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, revelaron que el R1, Ramón Ángel Álvarez Ayala, segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación y mano derecha de Nemesio Oseguera, cayó muerto. Específicamente, Héctor de Mauleón escribe una columna este miércoles para el periódico El Universal, en donde narra parte de lo sucedido. Desde el asesinato de Carlos Manso, el R1 era objetivo prioritario del gobierno federal. Él y Rafael Álvarez Ayala, el R2, son hermanos del exalcalde periodista de Apatzingán, Roldán Álvarez Ayala. Esta información de Héctor de Mauleón es relevante porque además asegura que en Arandas, en Jalisco, se llevó a cabo el funeral del R1. Y por supuesto Arandas es un pueblo fantasma. Por eso les decía que Jalisco no solo es Guadalajara y su zona metropolitana que se están reactivando. Es también esta clase de comunidades, esta clase de municipios que están todavía bajo el yugo del cártel Jalisco Nueva Generación y que se paralizan por los funerales de uno de estos narcos. Es lo que publica esencialmente Héctor de Mauleón en una columna más amplia y que aparece en el periódico El Universal. Esta información es paralela porque también supimos que cayó otro implicado en el asesinato del expresidente municipal independiente de Uruapan. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el lunes capturaron a Alan Benjamín en Uruapan. De acuerdo con la investigación, formaba parte de la célula de hombres que encabezaba Alejandro Baruch Castellanos, alias El Caos o El Caos, uno de los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. Él habría facilitado un taxi para trasladar a Ramiro y a Fernando, los 2 jóvenes sicarios que ayudaron a Víctor Manuel Ubaldo, el menor de 17 años, a matar a Carlos Manso. Aquí les platicamos que 10 días después, a Ramiro y a Fernando los encontraron muertos sobre la carretera Uruapan-Paracho. La Fiscalía de Michoacán también estableció que el día del asesinato, Ramiro envió mensajes por WhatsApp a Jorge Armando Gómez, alias el licenciado, identificado como otro de los autores intelectuales. Es decir, el R1
El que murió junto al Mencho estaba por encima del licenciado y el licenciado era el que orquestó a esta célula para que mataran a Carlos Manso. Toda esta información permitió a las autoridades ubicarlo y detenerlo. Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, aparece desde marzo de 2023 en el padrón de Morena. Aquí parte de lo que dijo el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Pino. Se movió a varios personajes, entre ellos a Ramiro N. y Fernando N., que son los que estuvieron en el cuadro principal de la ciudad en los hechos del asesinato del presidente municipal. Es quien los traslada, es quien los mueve a diferentes lugares, entre ellos a Tiamba, que es donde se resguardan. Bueno, ahí lo pudieron escuchar ustedes mismos. Técnicamente el R1 sería el padre de Sullivan porque, bueno, ustedes ya verán que tienen el mismo apellido, que es Álvarez, porque Sullivan es Francisco Álvarez Solorio, pero su primer apellido, bueno, es Álvarez, que tendría que haber sido el de su padre, ¿no? Y lo que me comentaron entonces también es que los Álvarez efectivamente están dentro de la política desde hace muchísimos años. Y el hermano de el Sullivan, del cual ya estuvimos hablando también en videos anteriores, sería el que maneja como el cartel en uno de los pueblos más importantes de Michoacán. Por acá tenemos esta publicación de Twitter, que es del blog del Narco México, dice lo siguiente: Juan Álvarez Solorio, el J3, jefe de plaza del CJNG en Pátzcuaro, debe ser. Bueno, esto no voy a pronunciar, chicos, pero bueno, ahí Quiroga y Zacapu, Michoacán, fue quien ordenó levantar al empresario Valdemar Tariacuri Hernández. Este grupo de mugrosos son los que tienen aterrorizada la región con el robo de vehículos, secuestros y extorsiones. Claramente podemos deducir que este Juan Álvarez Solorio sería el hermano, como les decía, del Sullivan, porque él ya tiene el apellido Solorio, cual podemos deducir viene de la madre, ¿no?, de ellos, y el Álvarez del padre. El consejero de Morena, Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sería uno de los... Este Ramón R1, el supuesto padre de Sullivan, era el hermano de Roldán Álvarez Ayala, que sería expresidente municipal de Apatzinga, y también sería hermano de Rafael, o mejor conocido como el R2. El consejero de Morena, Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sería uno de los jefes de los R, célula del cártel Jalisco, que ordenó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta célula también tiene como jefes a sus dos hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala. Roldán Álvarez fue alcalde de Apatzingán y detenido en la Operación Michoacanazo en 2009, aunque después quedó en libertad. Roldán Álvarez hace su carrera en el PRD junto a figuras pues muy destacadas, entre ellas Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, y bueno, fue detenido también. Él fue detenido, sus hermanos fueron detenidos en el 2012. Ya como consejero morenista, navegó con bandera de luchador social. Entregamos alrededor de 3 toneladas de carne, como 1,500 kilos de pollo, 1,500 de cerdo, en varios eventos que se realizaron el día de hoy. Y fue acusado de amenazas y de intentar matar al priista Sergio Ochoa por buscar la candidatura a Apatzinga. Sí, tiene 2 averiguaciones. Una por extorsión, la otra por peculados. O sea, son 2 investigaciones que abrió la Fiscalía del Estado y que están abiertas. Son carpetas que tiene ahí la Fiscalía de Michoacán. Roldán, durante 2022 y 2023, participó en asambleas para definir a la candidata presidencial de Morena. En lo que ocurría a su hermano Ramón el R1, y que en este 2025 contrató a el licenciado para planificar el asesinato de Carlos Manso, quedaba en libertad. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud. Primero fue lugarteniente de los Valencia, de una organización delictiva, y después del cártel Jalisco Nueva Generación. Contaba con 5 antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Hoy se sabe que los hermanos Álvarez Ayala mantienen como zona de influencia la tierra caliente de Michoacán, Jalisco y Colima, y que el morenista Roldán Álvarez vive en Colima y Jalisco. Ahora, ¿se acuerdan que Valeria trataba de ocultar el apellido Álvarez para que
nadie supiera que ella andaba con uno. Bueno, claro, porque cualquier persona que haya tenido conocimiento de en lo que estaba involucrada esta familia, iban a poder deducir al leer Álvarez que capaz ella estaba con uno de ellos, de esta gente, digo, de estos Álvarez en particular. Hay que ver realmente quién era el que no quería que se sepa, si el propio Sullivan o ella misma, al ser consciente de que se estaba involucrando con personas complicadas, con quienes en realidad no debería haberse involucrado. Ahora sí vamos a leer esta publicación que, aunque no crean, es bastante vieja, es del 18 de mayo de 2025, es decir, 4 días después de los hechos, más o menos, y dice lo siguiente. No sabemos qué tan cierta es la información, pero creo que lógica tiene, digamos. Bueno, dice lo siguiente, pues resulta que Valeria Márquez, con quien vivía y quien era su ex, pues es nadie más y nadie menos que el hijo de el R1, y es uno de los más peligrosos de Jalisco. El nombre del NAR Junior es Francisco Álvarez Solorio. Aquí la historia que me llegó con todo y fotos. Valeria y Vivian eran las buchoncitas de Zapopan, y en un antro conocieron al Junior, y obviamente Vivian le tiró, ya saben qué, primero, pero Francisco se flechó de Valeria, haciéndola su mujer, a la cual la llenó de lujos, atenciones y dinero. Vivian trató de meterse en la relación, y es por eso que estuvieron peleadas a muerte. Esto podría tener sentido, ya que vimos en videos anteriores que algunas personas escuchaban cuando Valeria y Vivian hablan de por qué estuvieron peleadas, que decían que era por Francisco. Entonces, bueno, aquí podría tener sentido eso. Pero al Valeria dejar al Junior, aquí hay otro dato, ¿no? Dice que Valeria fue la que tomó la decisión de terminar esa relación. Lógicamente sabemos que era muy tóxica, que él era muy tóxico con ella, violento, controlador. Bueno, y que incluso hubo un directo en el cual Valeria contó que habló con los tíos y demás, y como que muchos les dijeron que ya tenía que dejar ese vínculo. Entonces podemos pensar que Valeria fue la que originalmente quiso cortar, y por ahí Francisco no, por ahí nunca estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces dice, bueno, pero al Valeria, al dejar al Junior, pues Vivian empezó a hablarse con ella nuevamente, pero sin dejar el resentimiento que sentía por los celos y envidia que Valeria le causaba. Francisco no se dio por vencido y decidió desvivir a Valeria. Cabe mencionar que Vivian de la Torre y Francisco Álvarez Solorio planearon la baja de Valeria. Podría tener sentido, y esto en general concuerda con una información que me llegó a mí hace varios meses atrás, pero que no, por motivos que no puedo decir, no pude hacer pública. Tampoco voy a decir específicamente qué es la información, pero en un punto como que no es lo mismo, pero como que le termina de dar sentido. Lo que me resulta extraño es pensar en esta conexión o acuerdo de Vivian con Sullivan. Es como un poco extraño, pero creo que tiene mucho sentido el pensar que, bueno, claro, Valeria y Vivian estuvieron peleadas a muerte, como ellas mismas lo dijeron, y cuando Valeria dejó a Sullivan, él se quedó enojado, ella guardó el resentimiento y se hizo la amiga, decidió volver a conectar con ella y todo, con el simple objetivo de vengarse, quizás, nada más, y listo. Y por eso hoy en día claramente muestra la mayor frialdad, la frialdad más grande y absoluta para con la muerte de Valeria. Porque, o sea, no hay ser humano en la tierra ni forma de pensar que ella no es fría, que siente algo por lo de Valeria. O sea, ya la vimos diciendo cosas totalmente asquerosas cuando hablaba de Valeria, o siendo absolutamente indiferente. Me resulta muy, muy coherente pensar que de alguna forma estuvo involucrada. Además, ya vimos todo lo que pasó con los regalos, cómo Vivian la retuvo a Valeria ese día, y bueno, es mucha información que parece como cerrar y genera bastante escalofríos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, por más de que tenga mucho sentido, sigue siendo una de las tantas hipótesis que manejamos hasta ahora en el caso. Pero claro, tenemos que pensar, ¿por qué nunca se va a resolver, o por qué la fiscalía no quiere presentar avances de forma pública? Porque está metida esta gente, posiblemente, que está en la política, que tiene poder y demás. Si, por ejemplo, si pensamos que fue, hablemos de algunos de los presuntos sospechosos que manejamos en el internet del caso de Valeria, que fue, no sé, la ex de Sullivan, o la esposa del doctor, o Erika, no sé, X. Uno se pondría a pensar, bueno, ¿por qué no quieren resolverlo? Si simplemente una chica X y listo.
tiene más sentido que todo esté tapado porque está esta gente involucrada, ¿no? Lógicamente. Y lo peor es que lo más probable es que nunca nadie pague por lo que pasó. Digamos, bueno, el padre ya falleció, técnicamente. Supuestamente se murió, tuvo el camino fácil, porque para mí la muerte es eso, darle el camino fácil, o sea, no sufre nada, te fuiste y ya está. Y después no, ¿ustedes creen que lo van a meter preso a este Sullivan? O sea, obviamente no, al menos de que suceda un milagro o que pase, no sé, algo particular, en el sentido de que consideramos justicia, porque para mí justicia sería que los culpables estén presos y pudriéndose en la cárcel por el resto de sus vidas, no que los vayan a matar y les den el camino fácil. Entonces lo veo muy difícil a eso. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días. Y bueno, si por ahí con la presión, insistiendo y todo, logramos quizás a la larga hacer alguito de justicia por Valeria Márquez. Lo que sí, yo voy a seguir obviamente limpiando y defendiendo su nombre y diciendo que a pesar de todo lo que se dijo, ella era sumamente emprendedora y que a Blossom, al salón, ella lo pudo poner gracias a su esfuerzo, al esfuerzo de sus tíos y a la plata que le prestó su padre, no porque le llegó del cielo todo por parte de Sullivan, o sea, eso no. Y nada, es importante recalcar eso. Sí, fue una chica que, bueno, sí, lamentablemente se involucró con personas que no debería haberse involucrado. Quizás sí por motivos de tener más lujos o aspirar a un estilo de vida determinado, pero todos la vimos a Valeria en sus directos y sabemos que a pesar de eso, ella era una chica increíblemente inocente, que tenía sueños, que tenía metas, aspiraciones en la vida, que trabajaba, sí, tuvo sus momentos de perderse, de desvariarse, pero bueno, ¿quién no los tuvo? ¿Quién no cometió algún error de meterse con alguien que no era el adecuado en algún momento? O sea, obviamente no se merecía nada de lo que le pasó. Y bueno, como les decía, vamos a esperar a ver si quizás algún día podemos lograr justicia por Valeria. Vamos a continuar entonces con un nuevo episodio de esta serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, en donde repasamos todo lo que pasó desde el principio del caso hasta el día de hoy. Si no vieron nada de la serie y les interesa verla, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan, la serie, básicamente, en donde están todos los episodios que venimos haciendo hasta ahora, ya que vamos a continuar directamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, que sería más o menos a mediados de, ya estamos a fines de agosto de 2024. Antes sí de comenzar en sí, me gustaría hacer una especie de descargo de responsabilidad, ya que vamos a analizar varias fuentes, documentos y demás que surgieron en esos días, noticias que tienen acusaciones gravísimas y que apuntan sobre todo al sistema de justicia de Corrientes, al Ministerio de Justicia de la Nación y a toda una cúpula de funcionarios policiales y políticos. En este canal y en este video, como siempre, no vamos a tomar partido por ningún lado, no vamos a validar lo que se dijo ni a defender a las instituciones, sino más que nada presentar la información de la forma más objetiva posible para que ustedes desde sus casas puedan formar sus propias opiniones. Vamos a empezar entonces con un hallazgo que se hizo en esos días que le dio un giro por completo al caso. Al famoso paraje Algarrobal, donde se dio el caso de Loan, podríamos considerarlo como lo que en criminalística llamamos la zona cero, ya que es el lugar en donde inicialmente sucedió todo. Un lugar que lógicamente se investigó, por donde pasaron perros, policías, investigadores, de todo. Y curiosamente, a 73 días de la desaparición de Loan, empezaron a aparecer objetos clave en esa zona. Pero como les digo, por esos días pasó de todo en esa zona. Fue Gendarmería Nacional a investigar, la Policía de Corrientes, la Policía Federal, o sea. Y sale la información después de todo eso de que se encontraron elementos relacionados con el caso de Loan a 73 días y después de que se realizaron todos estos operativos de búsqueda. Entonces ya pensar que se encontraron objetos de la nada suena a que son manipulados, a que están intentando una vez más manipular todo el caso. O sea, es muy difícil de que estos objetos que se encontraron, de los cuales ya vamos a hablar en esos días, estuvieran ahí desde el primer momento y que nadie con toda la búsqueda que se hizo los viera antes. ¿Pero qué fue lo que encontraron específicamente? Bueno, recuperaron una remera, playera, camisa, como le digan en su país, que era, según se cuenta, blanca, de manga corta, con franjas negras a los costados y con un logo de Nike. Pero el punto crítico de esta remera es que, según los reportes,
tenía manchas compatibles con sangre. Y otra bolsa que fue hallada como cerca de esta remera, de igual manera tenía manchas rojas presuntamente hemáticas. Además se encontró otra cosa clave: una huella fresca de calzado de adulto totalmente moldeada en el barro. Toda esta evidencia lógicamente fue levantada y se la llevaron para hacerle análisis de ADN. Pero si bien estos elementos parecían haber estado manipulados, haber sido colocados en el área, otra investigación sí reveló datos muy importantes que podrían llevar a la verdad detrás de la desaparición de Loan. Originalmente, como vimos, toda la estructura del caso se sostenía con la idea de que había habido en el Naranjal específico 3 adultos al momento en el cual Loan desapareció. Estos adultos serían Antonio Benítez, Millapi y Daniel Ramírez, o como les decían a él, Fierrito. Esa narrativa de que ellos 3 estuvieron en el Naranjal fue como la guía que tuvieron los fiscales durante semanas para investigar. Sin embargo, un peritaje que se le hizo a las telecomunicaciones introdujo una anomalía en esta versión. Una anomalía que no se podía ignorar. La geolocalización basada en las torres de telefonía celular detectó el impacto de un cuarto dispositivo móvil. Es decir, indicando que quizás hubo una cuarta persona en el Naranjal al momento en el cual Loan desapareció. Porque este cuarto teléfono fue captado por la misma antena que da cobertura a la zona 0. Como les comenté, la zona específica desde donde Loan desapareció. Y exactamente en el mismo horario, además. Para poder comprender la magnitud de este hallazgo, vale la pena comprender cómo funciona una antena, en este caso rural. Una antena ahí que está ubicada en una zona rural no es como una de ciudad. En la ciudad la señal puede rebotar en múltiples torres. Y eso permite lograr hacer, por ejemplo, una triangulación casi milimétrica de un teléfono celular, por ejemplo. Pero en las zonas rurales, como el que es el paraje Algarrobal, el área de cobertura de una sola antena es vasta, es enorme básicamente. Pero los registros igual pueden determinar el movimiento. Es decir, los registros de las antenas sectoriales pueden determinar hacia qué dirección se movió un dispositivo basándose en la intensidad de la señal. Y el reporte indica que el movimiento de este cuarto teléfono que les comenté rompe completamente el patrón del grupo original, que decía que eran 3 personas nada más que habían ido al Naranjal. Aparentemente hay una cuarta persona de la cual nadie sabe. Lo fascinante aquí es que el registro digital muestra cómo este celular, este cuarto teléfono celular, ese día y a esa hora cuando desapareció Loan, un desplazamiento muy rápido y en sentido totalmente opuestos al de los celulares de Benítez, Millapi y Ramírez. O sea, mientras los primeros 3 teléfonos, el de Fierrito, Millapi y Ramírez, se quedaron fijos en el Naranjal, esta cuarta señal se aleja de la escena. Esta nueva pista podría tranquilamente convertirse en una especie de testigo tecnológico que tranquilamente tendría el poder de derrumbar las coartadas de los implicados. Porque ese cuarto teléfono que se mueve rápido en la zona podría marcar tranquilamente una ruta de escape que ya estaba planificada. Y hablando de escape, posibles planificaciones y encubrimiento, durante esos días también pasaron cosas nuevas que llevaron a que se armen nuevas hipótesis y de igual manera aparecieron nuevos personajes muy turbios de los cuales vamos a seguir hablando seguramente hasta el último de los días del caso de Loan. Para esta segunda parte tenemos que volver a hablar del abogado Fernández Codazzi, al cual ya presentamos en la parte anterior. Su hipótesis seguía diciendo que Pérez y Callava habían atropellado a Loan de manera accidental con su camioneta y que en lugar de reportarlo a las autoridades entraron en pánico y ocultaron el cuerpo. En esos días Macarena Peña declaró temer que los implicados aprovecharan esta idea, es decir, la del accidente, para, por ejemplo, ir y plantar un cuerpo falso en una de las lagunas que están cerca a las propiedades de Pérez y Callava. Pero la logística de un encubrimiento de este tipo, es decir, poniendo un cuerpo falso y todo, lógicamente requiere de complicidades locales. O sea, tapar un accidente así, poner el cuerpo y todo eso en un pueblo, en un pueblito, no es algo fácil. Pero la segunda hipótesis que se estaba manejando para ese momento nos lleva a algo mucho más oscuro y aún muchísimo más complejo, que es la trata de personas.
Y ahí es cuando apareció este nuevo personaje, del cual vamos a estar hablando seguramente bastante a partir de ahora. Y les estoy hablando de Nicolás, mejor conocido como el Americano. Para ese momento se decía que él era voluntario para una ONG internacional dedicada especialmente al combate de la explotación y tráfico de menores. En ese momento, este americano reveló junto al abogado Fernando Burlando, que estaba trabajando para la familia de Loan, algo espeluznante. Juntos revelaron un nivel de disfunción judicial verdaderamente preocupante. Afirmaron tener una testigo encubierta que decía poseer la clave del caso de Loan. Alguien que supuestamente tenía los detalles exactos sobre cómo se había orquestado toda la sustracción, pero que digamos estaba como con miedo, sin querer hablar mucho porque se encontraba en una situación extremadamente vulnerable. Lógicamente, cuando pasa algo así de que hay un testigo que tiene información importante, tiene que ser protegido por la justicia, porque si habla es obvio que puede entrar en peligro, poner en riesgo su vida. El problema aquí radica en los tiempos de respuesta del sistema de justicia. Según las denuncias que se hicieron, el juzgado federal impuso un compás de espera de una semana completa para procesar el ingreso de esta testigo al programa de protección. Y en el contexto que tenemos aquí, que pensamos que un niño posiblemente fue secuestrado por una red de trata, una semana de espera es muchísimo tiempo. Una eternidad prácticamente. Además, estás dejando totalmente en riesgo a esta persona, a este testigo, o sea, le puede pasar de todo en una semana. Y eso fue lo que motivó a Burlando a intentar sortear la jurisdicción local y exigir garantías de seguridad directamente al Ministerio de Justicia de la Nación. Pero no era la única testigo que tenía información importante. En esos días, el periodista Rafael Palacios comentó que hubo una pareja que fue visualizada, según las fuentes, entre el 24 y el 25 de julio, desplazándose en un antiguo auto Renault Logan. Fueron ubicados supuestamente en las inmediaciones del peaje Sherwa. Esto sería sobre la Ruta Nacional 14, muy cerca de la ciudad de Concordia. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esta pareja con Loan? Bueno, si conectamos todos los puntos, lo que pasó con este auto y estas personas no es un detalle menor para nada para el caso. La Ruta Nacional 14, donde fue visto este auto, es conocida históricamente como la Ruta del Mercosur. Es la arteria principal de tránsito pesado que conecta toda esa región de Argentina directamente con las fronteras de Brasil y Uruguay. Y se indica que esta pareja no viajaba sola en ese auto por esa área, sino que lo hacía junto a un niño que, según se cuenta, tenía una fisonomía que coincidía milimétricamente con la descripción de Loan. Y ahora tenemos que, para seguir sumando a toda esta posible hipótesis de una red complicada de trata de personas, donde por ahí había mucho dinero y demás, tenemos que seguir hablando de movimientos bancarios sospechosos por parte de los ya detenidos por el caso de Loan. Específicamente les estoy hablando del comisario Walter Maciel. Acordémonos que él en los primeros días era el encargado de liderar toda la búsqueda de Loan. Y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los movimientos bancarios de Maciel expuso un flujo de capital que no concuerda para nada con ingresos formales que él podría haber tenido. El análisis financiero detecta 2 transferencias electrónicas que fueron totalmente irregulares. La primera tuvo lugar el día 16 de junio, es decir, apenas 3 días después de la desaparición de Loan. En esos días, cuando todo el país se encontraba alarmado por lo que había pasado y se estaban haciendo las primeras búsquedas, Maciel recibió una transferencia de 170.000 pesos. Hoy en día no es tanto, pero nos ubicamos hace 2 años atrás, o será un poquito más de lo que vale hoy en día. A esta transferencia la recibió mediante la plataforma de Mercado Pago y provenía de un usuario identificado como José Robledo. Esa transferencia ya era sospechosa, pero la segunda que recibió fue peor. Te deja literalmente sin palabras. La misma tuvo lugar el día 15 de julio. Para ese momento Maciel ya estaba detenido por el caso de Loan. Obviamente no solamente estaba preso, sino también relevado de sus funciones. Y en ese estado su cuenta recibió 50.000 pesos, que fueron emitidos por un tal Juan José Domínguez Perrens. Y hay un detalle de esta transferencia que resulta totalmente perturbador y desconcertante. Y es que el comprobante de la transferencia llevaba escrito textualmente el concepto
para Loan. O sea, no sé si pareciera ya como un chiste, porque sería extraño que alguien que de verdad está queriendo encubrir todo, tapar, escriba para Loan. Pero eso fue lo que sucedió. Puede ser un chiste o una forma de desviar la investigación o realmente algo detrás del caso. Lo extraño además fue que Maciel no tenía forma de justificar esa plata, ese dinero que le estaba llegando, porque él jamás, se dice, había hecho público su CBU, es decir, no estaba pidiendo donaciones, no, nada, o sea, no es como a diferencia de la familia de Loan que sí dijeron, bueno, recibimos donaciones para ayudar con la búsqueda, qué sé yo. Maciel no, jamás había hecho público su CBU. Entonces, este detalle nos lleva a dos posibilidades. O estamos ante una red de contactos que conocía por algún motivo toda esta información del comisario, o alguien utilizó esa transferencia como un vehículo, una forma de mandar un mensaje o, como les digo, desviar la investigación o algo así. Al llegar el día 74 de la desaparición de Loan, la jueza federal Cristina Poser Penso decidió romper el hermetismo judicial y salió a hablar públicamente. Su declaración fue, digamos, prácticamente un mecanismo de defensa, podría decirse, ante una lluvia de críticas que la acusaban de inacción, ya que todo el mundo le decía como que había pasado mucho tiempo, muchos días ya, y no habían avances específicos en el caso. Bueno, la jueza en estas entrevistas que dio en esos días argumentó que la falta de resultados concluyentes no es sinónimo de inactividad de su parte. En su defensa, detalló que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por fiscales especializados exclusivamente en redes de trata. Además, la jueza develó que en su juzgado se vio obligada a procesar y verificar aproximadamente 4.000 alertas y denuncias diferentes desde que se abrió la causa de Loan. Y si nos ponemos a pensar, sí es muchísima información en realidad, porque bueno, estamos en la era de la sobreinformación, se podría decir. O sea, no es lo mismo que antes, que pocas personas se enteraban de la desaparición de una persona. Aquí tenemos a todo un país e incluso muchos países ya que saben lo de Loan, y lógicamente se van a realizar avistamientos o va a llegar información y todo eso. Entonces la gente hace bien y empieza a mandarle a la justicia, ¿no?, toda esa información. Pero también pasa que esto lleva a que la justicia como que se sobrecargue y tenga que, sí, lógicamente, analizar y descartar todas esas informaciones, porque uno nunca sabe, como les digo, y eso lleva a que se atrase por ahí la investigación en general o las investigaciones en indicios más específicos. Que para mí, lógicamente, tendrían que hacer, no sé, una lista de prioridades e ir más que nada profundizando las investigaciones en los indicios más certeros o más coherentes, pero bueno. Ahí es cuando volvió a aparecer el americano en base a todo esto, que para ese momento era un chico inocente, por así decirlo, un simple voluntario, y salió a decir, él se quejó, diciendo que en un momento le pidieron a él sus dispositivos celulares y en 2 horas ya se los secuestraron. Como que súper bien el tiempo. Pero en contraposición a esa misma justicia le tomó casi 4 meses emitir la orden de confiscar y analizar el celular del abogado Fernández Codazzi. El mismo abogado que, como ya vimos, intentó instalar esta versión de que Loan había perdido la vida en un accidente. Ante todo este lío de información y diferentes teorías, en esos días se realizó una marcha en la localidad de 9 de julio por Loan. Esta marcha, irónicamente, se llevó a cabo en el Día de la Niñez, al cumplirse 66 días de la desaparición de Loan. Fue una manifestación enorme de todos modos y estuvo encabezada por la madre de Loan. Y fue increíble cuando en un momento la movilización alteró su recorrido y se paró enfrente de la casa de Laudelina Peña. Obviamente Laudelina no estaba en su casa porque estaba presa ya para ese momento, pero sí se encontraba al frente de la misma, según se cuenta, una de las hijas de Laudelina. Se dice que en ese momento la madre de Loan se acercó a esta chica, le gritó pidiéndole por favor que su madre diga la verdad. ¿Qué hicieron con Loan? No aguantamos más el dolor. Por favor, habla, dijo la madre. Y además de hacer esto, la madre, los padres de Loan en general, aprovecharon todo este revuelo mediático que estaban teniendo para desmentir todas estas versiones que se estuvieron diciendo en esos días, supuestas fracturas o dentro del núcleo familiar, como que ellos dijeron que no hay ningún problema dentro de su familia en sí.
al menos los más cercanos, porque con la Laudelina ya sabemos que sí hay problemas. Bueno, eso fue lo que estuvo pasando en el caso a finales de agosto. Ya vamos a estar hablando más de este americano, obviamente. Fue una presentación muy por encima la que se hizo ahora, pero como les digo, vamos a hablar de él seguramente hasta el último video que se haga de este caso, no sé. Porque fue un personaje muy particular. Y bueno, vamos a seguir viendo hacia dónde nos van llevando las hipótesis y cómo sigue avanzando todo esto en capítulos siguientes. Bueno, ya hablando de todo este tema de las tensiones familiares, de lo que pasó con la Laudelina, su hija en la marcha y todo eso, vamos a estar reaccionando ahora a esta entrevista que dio uno de los hermanos de Loan en esos días, es decir, fines de agosto, en donde aparentemente dijo lo siguiente, ¿no? Gente de la familia colaboró en el rap. José Peña, hermano, tenemos acá en la mesa a José Peña, hermano de Loan. José, pasaron muchísimos días que falta tu hermano. Te estuve viendo en varios medios. Che, colega mío, dale, pórtense bien. ¿Por qué no aprovechan una entrevista para saber de la causa e investigar en vez de estar preguntando boludeces? ¿Sí? Somos periodistas, somos grandes, muchachos. José, hoy volvés a tu provincia. ¿Qué te llevas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta noche, las últimas horas me estoy volviendo a la provincia. Me llevo muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Por ahí cosas que no las puedo contar. Pero así hice todo lo posible. Voy a seguir haciendo lo posible hasta que se sepa la verdad de encontrarlo. Acá, allá, donde sea, pero con la verdad. En cuanto yo sepa la verdad, estoy seguro que yo voy a saber la verdad. Estoy muy seguro, tarde o temprano, estoy muy seguro. O la van a pagar por mi mano o se le arreglará con el de Río. La justicia divina. Justicia divina. ¿De quién desconfías? Desconfío de todos. Bien. En principio te cuento que está muy bien lo que haces, es desconfiar de todos. Según tu investigación, El tema es quiénes son todos específicamente. yo sé lo que te moviste, José. Yo no necesito que me la cuente nadie. Y si lo hiciste en moto, en avión, en helicóptero o un submarino, muy poco es lo que me importa. Tu investigación, la de tu hermano, la privada tuya por encontrar a tu hermano. ¿A quién tienes en la mira? Yo tengo la mira a todos porque no sé la verdad. Hay tantas mentiras. Bueno, pero pará, empecemos a aclarar. ¿Se perdió? No. No. ¿Lo pisó una camioneta? No. No. ¿Está en un arroyo? No. ¿A Logan se lo robaron? Se lo roban. Ah, bueno. Claro, empecemos a dejar en claro. Pues. No es, no sé qué pasó. Sí, sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se lo robaron. No sabemos quién. Pero vos, dentro de ese, se lo robaron. ¿Tenés gente de la familia que por ahí colaboró a que pase esto? Tengo gente de la familia que ha colaborado. Y estoy 100% seguro. No lo había escuchado decir esto, ¿eh? Pasa que si él es el hermano, obviamente, y su madre ya está en contra y sospechando de la Laudelina, yo supongo que él va a apuntar directamente hacia ahí también. Tenía que volver vos para que diga esto. Sí. Yo te vi tibio el otro día, pero bueno, no quise decir nada. ¿Desconfías de tu mamá? No. Ah. Vamos de... Claro, De menor a mayor. de menor a mayor. Bueno, igual estuvo bien la pregunta, es como fuerte, pero lamentablemente hay que preguntar porque, como vimos hasta ahora en la serie, se habló de todo. ¿Desconfías de tu papá? Con la mano en el corazón, te digo. Bien, ¿De alguno de tus hermanos? De ninguno. bien. O sea, ninguno de tus hermanos pudo haber robado y vendido a Logan. O estar atrás, o saber algo. Déjame aclarar esto. De los hermanos, cuando vos decís hermano, Sí. claramente no tiene duda de que ninguno de todos los hermanos tengan participación de algún tipo con la sustracción. No, vamos a decirle el nombre, porque cuando digo sustracción, hay gente que no entiende, hay gente que por ahí queda en la nebulosa. Robo. Cuando se robaron a Logan, ¿sí? Ninguno de los hermanos, él entiende que está vinculado. Me pasa lo mismo. Después con el tema de la plata, si compraste moto, zapatillas, una gorra o 10 kilos de carne, bueno, puede pasar.
Puede pasar. ¿Es delito? No, no es delito. Claro, esto lo dice porque se acuerdan que vimos en las partes anteriores que los hermanos de Loan recibieron muchísimo dinero, supuestamente según ellos, de las donaciones de la gente. Entonces como que los acusaron de que se compraron con esas zapatillas y cosas, bla, 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 la moto, en lugar de como poner todo ese dinero para lo de Loan. Ya vamos a ver mucho más sobre eso a lo largo de la serie y del tiempo. Pero bueno, claro, como dice el periodista aquí, no está bien, no es muy ético, no está muy bien visto, pero no es un delito en sí eso. Es cuestionable la gente que cuestione lo que quiere, Claro. y esto quedará, como dijo José recién, allá arriba, en la mirada de Dios. La gente que me escribe a mí, ninguna reprocha los gastos que hizo la familia con el tema de la donación. Los hermanos. Bien, Sí. aclarado. Ampliamos el cerco. Familia directa, no desconfías de absolutamente nadie. Vamos para arriba. ¿Desconfías de tu abuela Catalina? No desconfío de mí. Que ella lo haya robado o haya participado en el robo. No, no. ¿Desconfías de que Yo tampoco, hasta lo que venimos viendo hasta ahora, yo siento que ella no está involucrada, pero sí por ahí como que sabe más de lo que dice, o no le dio la importancia suficiente porque se crió en este contexto que vimos donde robarse niños era común, por más espantoso que suene. sepa algo que no haya contado? Puede aportar Oh, algo esa más. foto. Puede aportar. Bien, bien. Algo con ¿De alguien, claro, de alguien referido a alguien de tu familia? No, sí. No de tu familia directa. No de mi familia directa. Claro. Bien. Preguntarte si desconfías de la Udelina y de Benítez es obvio, ¿no? Es una respuesta obvia. O claramente, Sí. ¿te confías? Por algo están detenidos. Ellos tienen familia directa. Camila es la novia de Diego Huevo Peña, mamá de uno de los chicos que estuvo Claro. en el Naranjal. ¿Desconfías de Camila que haya tenido participación o que haya tenido participación en el robo de Loan? Pero me perdí un pedazo. Sí. Le preguntaste de la Udelina. Sí, la Udelina. No contestó. Sí, pero... No, Claro, déjalo contestar. Bueno, ¿desconfías de la Udelina? Sí, desconfío de la... Bien, pues yo voy anotando, estoy tomando nota de todo, Sí, ¿eh? Así me dijeron que hagan el Está muy bien. ¿Viste? Y en qué grado desconfía también es importante, Está ¿no? muy Porque claro. una cosa es desconfiar que es encubridora o encubridor de un hecho ilícito, y otra cosa es tenerlo como autor o partícipe de ese hecho ilícito. A cada personaje de estos siniestros Está que perfecto. están detenidos, ¿no? Vos lo decís en idioma penal de un letrado, ahora lo decimos clarito. ¿Está cubriendo a alguien o se lo robó, o fue parte ella del robo? Yo creo que también fue parte de lo... Ah, bueno. Y José, te interrumpo. Hoy vino con mucha certeza, José. ¿Por qué? El ¿Por fin qué? de semana se nota que fue intenso. ¿Por qué O crees sea, eso? la ¿Hay Udelina y algún toda la familia directa de la Udelina serie. indicio, alguna charla con tus papás? ¿Hay algo que viste, hay algo que escuchaste que te haga creer que tiene que ver, más allá de que estuvieron en el lugar de los hechos y lo que nosotros ya sabemos? Cosas que he visto en ese momento de la búsqueda. Las reacciones que tenían, las cosas que ¿Te decían. hicieron ruido? Claro. Después de la semana, a los 15, 20 días, te pones a pensar y... Nosotros no estuvimos ahí. No. Nosotros no estuvimos. Vos sí estuviste. Yo estuve. Contanos. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué es lo que te respondieron? ¿Qué te hace sospechar? O ponernos en el lugar de la búsqueda. Decir, a este lo vi sospechoso. Claro, ¿qué es lo que dijeron? A lo de Lina lo vi sospechoso porque le incomodaba a la gente que llegaban a la búsqueda. Le incomodaba las personas que llegaban a buscar el ON. La Udelina. No solo vecinos, sino también autoridades. Eso te lo bueno, en conversaciones con ella, porque vos la... veías. Yo estaba... ¿Todo esto no se te preguntó en la justicia? dicho tantas cosas en las noticias. Pero está bien, pero volviendo, vamos al testimonio. Sí, ¿no? obvio, Después lo que fue la obvio. justicia, que lo haga la justicia. Nosotros hacemos lo nuestro. Vos sos tía de sangre de un nene de 5 años que acaba de desaparecer. Desapareció tu sobrino hace horas. Si llega la gente del pueblo, y ni hablar, si llegan las autoridades, para mí sería una buena noticia. Yo lo recibiría. Claro. Más si se sospecha que se perdió en un Tu terreno amplio donde sobrino. cuanta más gente, mejor. Pero ella, vos decís que reaccionó al revés. Hasta la incomodaban que los periodistas lleguen a ese lugar. Claro, cuanto más grande se hacía el asunto, más la preocupación. Claro, porque imagínense ustedes que en ese momento, si la Odelina está involucrada, ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el caso. Ella pensaba que vaya y pase, o sea, se perdió Logan, listo, nos olvidamos, como normalmente suele suceder con niños que son secuestrados en familias humildes y todo eso. O sea, no se imaginaba ni por un segundo el impacto a nivel nacional que iba a tener
todo esto, o sea, ay Dios, miren, lo que me hubiese gustado verle la cara sabiendo que capaz se le hundía todo. ¿Y en qué se lo notabas? Ella, cuando ella veía a toda esa gente, autoridades, vecinos, periodistas, con cámaras, ¿no? Ella en ese momento se hacía dueño de la casa, del lugar, de la zona. ¿Quién la avisó? ¿Quién le dio permiso? Pero y así vos también te preguntás si vos no sos dueño de esa zona, vos no sos dueño de la casa. Acá el que tiene que decir las cosas es la abuela. Quería controlar todo. ¿Quién es el suegro de la abuelina? ¿El suegro de la abuelina? Benítez, no me acuerdo el nombre. ¿Y qué onda ese? Ah, sí. Y la verdad es que no sé qué onda. Porque ¿Ese no es el que dijo que se lo comió un yacaré? sí, Ah, mira. ¿Comía Es qué? el padre de Benítez. es el padre de Benítez. Mira. Hay gente que... Un vaquiano. Ah, porque hay gente que te dice, ponelo también ahí adentro del juego. Digo, yo qué sé, habría que ver. Era que al principio se lo confundía con un vaquiano y Claro. después se terminó Y después. apareció un caballo simulando una actitud de vecino del lugar y evidentemente era para despistar a los periodistas que estaban ahí que le brindaban el testimonio. Está ¿no? libre, está Todos colgando. creíamos que era Sigue ahí en un el jinete. campo, ¿no? Este tema es un poquito más lejos de lo que ha trascendido, de lo que él dijo. Cuando encuentran la huella, Sí. es lo que se pregunta es si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Ah, me tomaste de boludo, ¿no? Decir, claro, no, así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio raro. ¿Cómo? Cuando encuentran la huella, Sí. es lo que se pregunta es si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Claro, me ya tomaste de sabía boludo, que iban ¿no? a usar un botín para plantar evidencia. Claro, una onda así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio raro. En principio raro. Demasiado obvio, ¿no? Claro. Pero hay tantas cosas hoy acá, chicos. Seguimos con los Ah, programas. porque sí, es el padre de Benítez, o sea, es como bastante lógico que vas a ver. Personaje, sí. Vamos, Laudelina de... Sí, decime, José. Ese viernes en la mañana, mediodía, a la noche, ahí, a la noche, El jueves. jueves a la noche. Los vecinos, vamos a lo de Lina a buscarle, vamos, a Macarena, Camila, vamos a buscarle, vamos a buscar a Logan. Estoy cansada, me duelen los brazos, me duelen las piernas, me duelen los pies, estoy cansado. ¿Quién decía eso? Lo de Lina, Macarena. Era lo de la Estaban pierna. todos cansados. Sí. Salen a la búsqueda el otro día. Estaban cansados, estaban con dolor de brazos, dolor. ¿Cómo hicieron para llegar hasta donde está el botín cuando había 1,5 kilómetros, 2 kilómetros? Si estaban cansados, había chucho, había montes, alambre. ¿Cuándo encuentran el botín? Al otro día. ¿A qué hora? ¿Te acordás? No me acuerdo, la verdad que no. Hay uno que por ahí dice, vecino que encontró más temprano, ella dice que no vio. ¿Cómo te enteraste vos del botín? Yo me enteré ese mismo jueves, pero a la tarde, a las 4:30, 5. ¿Pero por quién? Sorete, hay que ser sorete para ir a plantar un botín de tu sobrino que desapareció. Por ella. Por Laudelina. Por Laudelina. ¿Y qué te dijo? La Adelina me dijo que me apartó, me dice, vení, te quiero contar algo. Sí. Estaba Macarena sentado en un tronco. Me dice, apareció una huella. Ah, mira. Macarena encontró el botín, me dice. Macarena encontró el botín. Con Macarena al lado tuyo. Macarena estaba ahí, pero... Y si lo encontró, pero Macarena, no. pero Macarena, ¿qué tiene? Es grande, la aviso. Pero ¿Por qué no te lo contó ella? Pero lo negó. Cuando la madre te dice eso, la Laudelina dice eso, Macarena está al lado escuchando, ¿te lo niega? Yo no fui o fui. Macarena no me negó. No te lo negó. A la Adelina lo que le molestó fue porque el comisario se informa que él encontró el botín. Pues yo creo que... Yo le Porque pregunto lo único a que Macarena- tenés claro, José. Yo a Macarena le pregunto, ¿es cierto que vos encontraste el botín? Me dice, sí, yo encontré. ¿Sabes qué pasa, José? Que yo no te voy a mentir. Acá lo único claro que hay de tu hermano es que alguien le sacó un botín y alguien lo plantó. Claro. Es lo único que tenés. Alguien le sacó del quesito a tu hermano el botín Ay, sí, qué y alguien lo horror. puso en ese lugar. ¿Quién lo encontró? ¿Quién no lo encontró? Para mí es el secundario. ¿Sí? Que la pague. Si vos lográs llegar a quién sacó el botín del quesito de tu hermano, vos llegás a la verdad. Porque ¿sabes qué? Tal cual. Ese botín claramente está plantado. Por el peso de tu hermano, ¿sí? Porque el peso que tiene tu hermano, al pisar el barro no lo entierra hasta adentro, al fondo, ¿sí? Es decir, ese botín está puesto por alguien. Y si lo hubiesen hundido pisándolo, tiene que estar la otra huella por sobre el botín de tu hermano, que no lo está. Yo creo que el único secreto que hay es
quién sacó el botín del piecito de Loan y quién lo puso. Si vos lográs llegar ahí, gritá jaque mate. Créemela que gritá jaque mate. Déjame hacer una pregunta casi obvia, pero para no dejar ningún cabo suelto. ¿El botín que encontraron vos lo viste? Yo estuve en la casa de mi abuela. El problema es que vos puedes gritar jaque mate porque llegaste a la persona involucrada, pero no estás dando con el paradero de Loan en sí. Estuve descansando porque la verdad que me iba a tomar agua, me iba a picar algo. Después salí. Llega Nicky Báez y Maciel con un teléfono. Los dos policías. ¿Están tus padres? ¿Están? Sí, ahí están. ¿Qué pasó? Mis padres estaban ahí porque el comisario les dijo que no se muevan de ahí por cualquier tipo de información. Cuando la Avelina andaba diciendo que la mamá ni se movía para buscar a Loan, ella salió. El comisario le dijo. Claro, el comisario todo un manto de metido. sospechas sobre el pie. Me acerco yo, sé que Maciel me dice no, que solo con los padres. Le muestran justo el botín. No, el teléfono, no sé si era de Baez, no sé el teléfono de quién es, pero este es el botín. Sí, sin duda, mi mamá. Era el botín, es el botín de Loan, no hay duda, no pusieron otro. Es el botín. Pregunto esto por lo que dice Nahuel, que la hilacha, bueno, o la pista fundamental, es el botín, que no hay duda que es de Loan. No es que es un botín que encontraron, es el botín de Loan. Prueba clave. Déjame que quiero empezar a poner un poquito porque yo quiero que explote la bomba. No quiero llegar a la tarde. ¿Sí? Para vos, por ejemplo, si yo te digo Macarena, ¿qué me decís? Macarena sabe. ¿Cómo? Macarena sabe. Macarena es una persona dócil, es una persona que... ¿Cómo es Macarena? Contame un poco de Macarena. Macarena es hija de la Avelina. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Macarena está mintiendo. ¿Qué Macarena está mintiendo? Seguramente. ¿Es una persona que manipula? Sí. Igual que la Avelina. Porque muy inocente te presentaba ella. Vos la conocés chiquita, ¿no? La Avelina te sigue manipulando. ¿Cómo? La Avelina sigue manipulando. Bien, pero yo estoy en Macarena ahora. ¿Puede manipular? ¿Es de manipular? Vos la conocés de chiquita, ¿sí? ¿Y? Puede, ¿no? Sin duda. Yo te voy a contar algo, José. Bueno, claramente lo que hace aquí el hermano es seguir plantando la duda sobre los mismos que ya están como, no sé, bastante en la mira desde hace rato, que son la Avelina Benítez y toda su familia, ¿no? Como que ahí está más el ojo y son como de los que más se sospecha, más allá incluso que Pérez y Callaba, aunque siento que las pruebas apuntan a que claramente ellos se dedicaron a trasladar a Loan al lugar donde sea. Por ahora está todo como más apuntando hacia el lado de la Avelina y el marido Benítez, que para mí, bueno, no quedan muchas dudas de que ellos efectivamente sí tienen que ver con lo que le pasó a Loan. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando, qué seguimos descubriendo en los siguientes días a medida que avancemos en el tiempo con esta serie. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente de una actualización que estuvo pasando en estos días, que se movilizó muchísimo el caso de Loan. Resultó ser que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que está conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Armando Cerelloni y Simón Pedro Braco, dio marcha atrás con la decisión de fijar para el próximo mes de octubre de 2026 el inicio del juicio por la desaparición de Loan. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Bueno, en el comienzo de la audiencia preliminar que se llevó a cabo en estos días, como muchos sabrán, los magistrados habían comunicado que el inicio del debate oral y público sería el miércoles 7 de octubre de este año 2026. Sin embargo, esta decisión generó una fuerte reacción por parte del fiscal general de Corrientes, quien dijo que iba a impugnar la fecha para pedir que se adelante el juicio, porque hasta octubre falta muchísimo tiempo, como sabrán. A partir de esta objeción y tras un cuarto intermedio de casi una hora, según se comenta, los jueces finalmente aceptaron estas quejas y comunicaron que se va a fijar otra fecha para el inicio del juicio. En ese sentido, el tribunal dijo que va a consultar con los equipos técnicos para que el comienzo sea lo antes posible. Quien habló una vez más, y la verdad que te rompía bastante el corazón, fue la madre de Loan y apuntó directamente a la Avelina,
Desde un principio, como venimos viendo en la serie, la madre de Loan hizo esto de apuntar directamente hacia la Laudelina y hoy en día continúa con la misma actitud. Y dijo entonces María, la madre, lo siguiente: me cayó tan mal que escuché el 7 de octubre, yo quiero que sea lo antes posible. Quiero que sea antes del 13 de junio, antes del día que se cumplan 2 años. Por favor, quiero encontrar a mi hijo, comentó la madre. Quiero encontrar a mi hijo sano y salvo. Loan tiene que aparecer. Y ahí fue cuando se dirigió a Laudelina y dijo: bueno, si esto es tan difícil para Laudelina, que me diga dónde está mi hijo, que diga dónde está mi hijo. Laudelina por lo menos está recibiendo el llamado de cómo está su hijo, por ejemplo, ¿no? Desde la cárcel. Pero yo no recibo ni un llamado, comentó la madre. José, el padre de Loan, también habló y dijo lo siguiente. Comentó que tiene la esperanza de encontrar a su hijo vivo. Sí, yo creo que sí que está, comentó. Tiene que estar vivo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me late como que es así, como que siento que sí puede estar vivo. Loan, no me quiero ni imaginar por lo que debe estar pasando, si es que lo está, pero no sé, siento que sí. No sé si, a ver, es un presentimiento, una sensación real o más que nada un deseo disfrazado de sensación y listo. Pero bueno, los entiendo totalmente. Lógicamente los padres, la esperanza es lo último que se pierde y esperemos que todas las movilizaciones en general que se están haciendo por este caso, el juicio y demás, lleven a la verdad. Como vimos en videos anteriores, el objetivo en parte también del juicio es intentar hacer que alguno de los detenidos se quiebre, que no pueda aguantar más la presión y termine contando la verdad. Por eso también siento que es importante como adelantar las cosas y no esperar hasta octubre, porque peor, mientras más pasa el tiempo, peor es. Así que bueno, vamos a seguir viendo entonces qué sucede en estos días con respecto al caso de Loan. Y bueno, vamos a continuar ahora sí con el caso de los jubilados desaparecidos, porque aunque no crean, hay novedades de este caso. Yo les decía que quiero hablar más del tema, mantener más vivo el caso en sí, pero se complica un poco porque no hay novedades. Entonces estaba intentando ver cómo mantenerlo a flote al caso, pero justo, bueno, como les decía, surgieron actualizaciones. En una entrevista reciente, Gabriela Kreder, la hija de Pedro Kreder, desaparecido, contó un poco el desgaste emocional por el cual está atravesando la familia. Pues dice que desde que el Ministerio de Seguridad ofreció esa recompensa de los 10 millones de pesos por información de los jubilados que tanto hablamos en este canal, los llamados al 911 se han multiplicado prácticamente, lo cual es bueno, pero todo sin éxito, ninguna pista llevó a nada. Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar, comentó la hija. Se corrobora todo, cámaras, rastrillajes en el sitio, pero en general es gente que cree verlos y no son ellos. Terminó de explicar Gabriela. Hasta el momento dijo que además no se ha hallado, y esto es bastante llamativo, ni una prenda de vestir, ni un objeto personal que pertenezca a la pareja de los jubilados desaparecidos fuera de la camioneta. O sea, no se encontró ni eso, absolutamente nada. Además, la hija de Pedro enfatizó nuevamente con esta idea de que su padre conocía perfectamente la zona y su peligrosidad. Él sabía que era un lugar peligroso, dijo, y por eso nunca hubiera entrado ahí por voluntad propia. Eso lo descartamos desde el primer día. Y creo que ella hace tanto énfasis en esto porque la hipótesis principal para muchos que recién ven el caso podría ser esta de que los jubilados se atascaron ahí con su camioneta, salieron a buscar ayuda y se terminaron cayendo en un sumidero, por ejemplo. Ya vimos en el canal muchísimos videos sobre cómo son esos sumideros, sobre su peligrosidad y demás. Pero aquí es cuando suena incoherente esto, porque si pensamos que Pedro realmente conocía el área, sabía cómo era la zona, tenía conocimientos de que había sumideros y que eran peligrosos, nunca hubiese tomado la iniciativa de decir vamos a caminar a ver si encontramos ayuda. Y no, porque hubiese sabido que había muchas posibilidades de que sufran un accidente. Entonces, ahí es cierto, según lo que cuenta la hija, donde nos resulta un poco incoherente esta teoría. Además, la hija de Pedro ahí dio una información nueva que no se sabía hasta el momento. Dijo que su padre siempre tenía un encendedor en la puerta de la camioneta y que cualquier persona en su lugar, al quedar atrapada y teniendo conocimiento, como les decía, del terreno, lo peligroso que es y todo eso, habría intentado hacer fuego para señalizar su posición. Pero eso nunca sucedió, como ya saben. La familia insiste en que la justicia tiene que profundizar en líneas de investigación que parecen haber quedado en segundo plano. Entre ellas hay aparentemente el testimonio de un testigo que dijo haber visto a la camioneta de los jubilados saliendo de un basural
con 2 hombres a bordo, en lugar de la pareja de Pedro y Juana. Muy loco esto porque este es otro testimonio, no es aparentemente el testigo que dijo que vio un robo, que aparentemente las víctimas fueron Pedro y Juana y todo eso. No, aquí hay otro que comenta haber visto la misma camioneta, pero siendo manejada por 2 sujetos que nada tenían que ver con Pedro y Juana. Ante toda esta situación, el desconcierto absoluto que hay y demás, la familia sigue pidiendo que se mantenga la visibilidad del caso, para que cualquier persona que tenga información real se anime a hablar. Es por eso que yo les decía que quiero ver la forma de mantener vivo, al menos hablar, no sé, quizás cada 2 semanas o algo así del caso, como para que se sostenga el interés y, bueno, básicamente no solamente porque es el pedido de la familia, sino también porque pasa el tiempo y no se sabe nada. Así que ya voy a ver más o menos qué contenido puedo ir armándoles como para mantenerlo más o menos vivo el caso y no estar como siendo repetitiva constantemente. Pero lo importante también es que entre todos lo compartamos y sigamos recordándole a la sociedad argentina que Pedro y Juana todavía faltan. Salió esta noticia en estos días también que dice lo siguiente: jubilados desaparecidos en Chubut, el video lleno de interrogantes sobre Pedro y Juana Morales. Una de las piezas clave de la investigación es el video de una cámara de seguridad captada el día de la desaparición. En las imágenes se ve a la camioneta pasar por la zona de Caleta, Córdoba, entre la ruta 39, minutos antes de las 10 de la mañana. Por acá tenemos una captura de un frame de esa cámara de seguridad. El registro es nítido, el vehículo circula con normalidad y según las pericias de la División de Investigaciones Cibercrimen se confirmó que dentro de la unidad solo se encontraban Pedro y Juana. Por acá tenemos el video y por qué es llamativo esto en sí, por lo que dice aquí abajo, que no hay como rastros de persecución, de que alguien los estuviera siguiendo, estuviera intentando, no sé, viendo a ver si en algún momento les robaban o algo así. Eso es lo que llama la atención, porque tenemos testigos que dicen que presenciaron un robo, que vieron a la camioneta siendo conducida por otras personas, pero en este video en sí no hay indicios de que alguien los esté siguiendo o los esté persiguiendo con el objetivo de atacarlos, robarles, lo que fuere. Y esto es apenas unos minutos antes de que se diera todo, de que ellos desaparecieran. Por eso es que es muy particular este video e importante, aunque parezca insignificante. Pero no sé, a mí la verdad lo que dice la hija de Pedro me hace dudar, porque es cierto que no tiene sentido que si vos conoces el terreno, como les decía, sos consciente de que te puedes caer en un sumidero y perder la vida, literalmente, vayas a caminar así buscando ayuda, así a la nada. O sea, es como extraño. Entonces, no sé, es muy misterioso todavía este caso y es muy triste y lamentable que no se encuentre nada de los jubilados. O sea, lógicamente yo pienso que lo más probable es que ellos ya no estén con vida, pero me destroza pensar en las familias. O sea, imagínense ustedes vivir en esa incertidumbre constante todos los días y con esas pequeñas esperanzas de que te llega un llamado de aquí, un llamado de allá diciendo lo vimos aquí, los vimos allá, vas con todas las esperanzas y te das cuenta de que no, y después al otro día vuelve a pasar lo mismo y al otro día vuelve a pasar lo mismo. O sea, imagínense, como la hija de Pedro decía, el desgaste que debe ser eso, tanto emocional como físico y como todo, ¿no? Debe ser muy muy feo, así que esperemos que pronto se pueda saber algo. Ya es necesario eso, ¿no? Darle respuestas a estas familias. Así que bueno, vamos a estar atentos entonces a este caso y vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y si no pasa nada, bueno, voy a tratar de encontrar la forma de poder traerles contenido nuevo y diferente para mantener este caso con vida. Ahora sí, vamos a continuar con una actualización del caso de Diego Fernández Lima, ya que como les comenté en la introducción, salió a hablar finalmente la ex mujer de Christian Graf y lo liquidó, literalmente hablando. Pero antes, para ponernos mejor en contexto, vamos a repasar qué pasó en los últimos días antes de que este caso quedara medio que en el olvido hasta hoy. Lo último que sucedió, recordemos, es que el juez original a cargo del caso tomó la decisión en un principio de sobreseer a Christian Graf. Su argumento en aquel momento se basaba en esta figura legal que todos conocemos como prescripción. Pero obviamente nadie estuvo de acuerdo con esto, porque resulta difícil pensar que el delito de encubrir al menos tendría que haber prescrito cuando vimos que pareciera ser que Christian Graf intentó tapar el hecho de que tenía el cuerpo de Diego enterrado ahí hasta un segundo antes de que él mismo fuera descubierto. Recordemos algunas actitudes extrañas que tuvo Christian Graf en su momento. Por ejemplo, unos obreros salieron a decir que él estaba totalmente obsesionado
con esa planta en su jardín que se encontraba plantada justo cerca de donde estaba enterrado el cuerpo. Según los testimonios de los obreros, Christian Graf, mientras ellos trabajaban, se quedó ahí parado, vigilando de forma casi obsesiva cómo cavaban cerca de esa planta. Y el fiscal lógicamente notó esto, vio en Christian Graf a una persona totalmente aterrorizada por el hecho de que quizás remuevan esa tierra que estaba ubicada en ese lugar específico. Este estado de alerta desproporcionado por parte de Christian Graf fue un indicio clave de que esto no era un crimen antiguo de hace casi 40 años, sino que más bien se trataba de un encubrimiento que requería de un mantenimiento activo. Por todo esto, a la final y por suerte, tomaron la decisión de revocar el sobreseimiento de Christian Graf. Es decir, como que él pasó de dejar de ser considerado sospechoso a volver a ser considerado sospechoso. Y esto nos lleva al giro que tuvo lugar la semana pasada en torno a este caso. Con la eliminación del sobreseimiento de Christian Graf, el caso tuvo que empezar a tomar una perspectiva más amplia, como hablábamos en videos anteriores. No solamente concentrarse en Graf, sino empezar como a ver también a otras personas, por ejemplo, a otros miembros de su familia. La justicia tomó la decisión de apuntar hacia arriba en el árbol genealógico. Básicamente quieren apuntar directamente a los padres de Christian Graf, Federico Alberto Graf, quien ya falleció, como muchos sabrán, y Susana Elena Grazzi, quien sería la madre de Graf, está viva todavía y cumple, según se dice, 88 años en este mes de abril. ¿En qué se basa el fiscal para intentar sostener esta idea en que los demás adultos de la casa estuvieron involucrados? Se basa en la viabilidad material del ocultamiento. Hay que pensar para entender esto en los hechos forenses. Diego, como sabemos, fue asesinado por heridas punzocortantes y después intentaron descuartizar su cuerpo, cosa que no pudieron hacer, por eso tomaron la decisión de sepultarlo en una parte muy específica del jardín de la casa. Pero tenemos que pensar que para cuando todo esto sucedió, Christian Graf tenía tan solo 16 años. Y el fiscal lo que plantea es que un adolescente de esa edad no tiene ni la capacidad física, ni los recursos, ni el control sobre una propiedad para realizar tal obra, cavar, hacer una fosa, dejar el cuerpo ahí, volver a poner la tierra y todo, por su propia cuenta, digamos. Todo eso sin que los adultos que vivían en esa casa se enteren de lo que había pasado, también formen parte de todo eso. Es imposible para el fiscal alterar la topografía del jardín familiar sin mínimo la complicidad por parte de sus padres, o al menos de uno de los padres. Y esto es algo bastante lógico para todos. Obviamente, como Christian Graf tenía 16 años, apenas en ese momento no estaba casado ni nada. Fue varios años después que él formó una familia con su primera esposa. Después se separó y se juntó con la mujer actual. Pero esa primera esposa hace rato que ya venía como insinuando que tenía ganas de hablar, de dar su versión, de contar las cosas que sabía, y finalmente lo hizo. No solamente habló, sino que también hundió a toda la familia Graf. Daniela Barreiro se llama aparentemente la ex esposa de Christian Graf. No solamente su ex esposa, sino también es la madre de sus 3 hijos mayores. Ella en estos días se presentó a declarar, como les comenté, y sus palabras fueron literalmente lapidarias. Dijo ella que solo quiere que se sepa la verdad de lo que pasó, por sus hijos y por la madre de Diego, que está esperando hace años no solamente saber qué pasó, sino también obtener justicia por Diego. La ex esposa entonces de Graf aportó información sobre la dinámica interna de la familia Graf. Una información que los va a dejar pensando bastante. La ex mujer mencionó ciertos problemas de alcoholismo por parte del padre de Christian Graf. Pero hay un detalle respecto a ciertas reglas que existían en esa casa que son de no creer. La ex esposa relata que la familia tenía ciertas reglas casi paranoicas sobre lo que se podía y no se podía hacer en el fondo de la casa, o sea, en el jardín. Un ejemplo muy particular fue el tema de la piscina o de la pileta, como lo llaman en su país. La ex esposa cuenta que cuando ella quiso instalar esa pileta en el jardín, los Graf aceptaron, pero le impusieron una condición innegociable. La pileta tenía que instalarse pegada a la estructura de la casa, y como podemos ver en la foto que les estoy dejando por acá, está justamente así pegadita a la medianera. Estaba terminantemente prohibido
hacer cualquier tipo de pozo, excavación o alteración en el sector del pasto, según dijo. Si analizamos la psicología detrás de toda esta regla, podemos ver cómo un crimen que sucedió hace casi 40 años estuvo durante todo ese tiempo moldeando la vida cotidiana de la familia Graff. Instalar una piscina implica, lógicamente, remover un volumen gigantesco de tierra, y la familia Graff claramente no podía arriesgarse a que esto suceda así nomás. Tenían que colocarle estas reglas para que todo quedara encubierto. Porque además, si le decían que no, por ejemplo, a la ex esposa de Graff, iba a quedar extraño, porque con qué excusa iban a no permitirle a ella construir una pileta. Entonces siento que vieron más o menos la mejor forma de zafar, decirle construí, pero en esta parte nada más, no te vayas a mover de esa área. De esta forma, al obligar a poner a la pileta pegada a la medianera de la casa y en esa área específica, se aseguraban de tener el control total, protegiendo cautelosamente el lugar en donde ellos sabían que se encontraban los restos de Diego. Esto demostraría nuevamente que el encubrimiento no fue un acto de una sola noche y de un solo día, sino más bien un esfuerzo arquitectónico y psicológico que requirió de mucha disciplina durante 40 años. Y es terrible pensar que mientras esta familia veía cómo zafar a la hora de poner la pileta, había otra familia, es decir, la de Diego, que se encontraba llorando todavía a su ser querido que había desaparecido completamente. Ahora también salió una información bastante oscura que podría justificar el por qué la justicia, la policía dejó tan desamparada a la familia de Diego cuando ellos fueron a denunciar su desaparición. La fiscalía actual sospecha de que podría haber habido algo más que una simple negligencia burocrática. El fiscal se comenta que le solicitó informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mejor conocido como ARCA, porque están buscando como reconstruir el historial patrimonial y laboral de los padres de Christian Graff. La idea es evaluar si, por ejemplo, Graff o su esposa tenían algún tipo de vínculo contractual o de servicios con dependencias del Estado, o incluso también con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, si logran establecer que existía algún nexo de influencia o de poder, eso podría explicar por qué la propiedad de la calle Congreso, donde fueron encontrados los restos de Diego, gozó siempre de una especie de inmunidad. Explicaría por qué, a pesar de que la víctima fue vista cerca de la zona, que había gente que decía haberlos visto a Diego y a Graff a hablar en la escuela y todo, ¿por qué la policía nunca, jamás fue a buscar a esa casa? No hizo absolutamente nada. Ante toda esta situación, el abogado que representa a la familia Graff no se quedó callado y salió a intentar defender más o menos la situación, diciendo que nada que ver, que no existe ningún vínculo familiar aparte entre los Graff y Diego Fernández Lima, que no hay forma de conectarlos a ellos, etcétera, etcétera. Sí menciona igual el abogado algo de una supuesta sociedad comercial que aparentemente se disolvió. Algún detalle bastante importante que vamos a estar viendo seguramente en los siguientes días. Por el momento hasta aquí llegan las actualizaciones del día de hoy sobre el caso de Diego Fernández Lima, y la verdad que estaba bastante planchado el caso por la feria judicial primero y después parecía como que no habían habido avances hasta que finalmente sucedió esto, ¿no? Que la exmujer de Graff tomó la decisión de hablar y todo lo que dijo resulta altamente perturbador, creo yo. Obviamente ella no sabía nada, claramente por lo que dijo, de lo que había sucedido con Diego ni nada, pero bueno, siempre aparentemente percibió esta conducta extraña que tenían todos los miembros de la casa para con el jardín. Cuéntenme qué opinan ustedes sobre esta nueva actualización y vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Por ahora esto fue todo por el video de hoy. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Estoy muy contenta porque somos un montón, o sea, se sumaron muchísimas personas en estos días. Así que vamos a mandar los saludos para todos ellos. Hoy estoy encandiladísima hoy, pero mal. Entonces ellos son Brittany Moraga, Amanda Vázquez, que es miembro hace 11 días, miembro nuevo. Bienvenida, muchísimas gracias por unirte. Tenemos a Valkyria Fenicios, también miembro nuevo hace 16. ¿Valkyria es nombre de mujer? No sé, bueno. Bienvenida o bienvenido. Valeria Escobedo, bueno, miembro veterana, vos ya hasta hace 13 meses, bueno, ya cumpliste el año. Alechi 12, miembro hace 17 días. Muchas gracias por unirte. Estefanía Jorak, Bren Rodríguez. Ay, qué lindo que somos muchos nuevos. También nueva, bienvenida hace 22 días. Emma Calvo. Ay, este nombre es muy difícil. También sos nuevo o nueva. Sos nueva.
Joycelindia, algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bueno, hace 23 días es miembro, bienvenida. También tenemos a Waltila, también difícil de pronunciar. Maribel Granadeño, también veteranísima, hace más de un año. Adriana Esquillaro, que es miembro, bueno, más o menos nueva, hace un mes. De todos modos, bienvenida. Muchas gracias por unirte. Laura Elena Garrido, K9 Barlo, Adriana Barranco, Filántropos Yael, Begoña Huebramodi, si lo dije bien creo, Mary Furious, Miguel Heredia, Ezequiel LLPPP, Jacqueline Castellanos, Angélica Hernández, Itz Danae, Lucas Maidana, Guadalupe M. Luzbelis Concepción, Rebeca Guzmán y Cel 704C, o algo así, como creo que se pronuncia. Bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias por unirse, por seguir apoyando al canal, por seguir renovando sus membresías. Ustedes saben que el apoyo de las membresías es súper importante. Muchísimas gracias a todos por verme. Les mando besos enormes y los estoy viendo la próxima.